Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un misterio que tiene a todos con la intriga a flor de piel, porque Kerem Bürsin guarda silencio sobre Andercel. Sí, así es, ese silencio que ha generado tantas especulaciones, tantas teorías, y que hoy prometemos intentar desvelar. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada pista y cada posible razón detrás de esta enigmática situación. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle clic a esa campanita para que les notifique cada vez que subamos algo nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. En el mundo del espectáculo turco, pocas parejas han capturado tanto la atención y el corazón de los fans como Kerem Bürsin y Andercel. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Senkalkam, su química en pantalla traspasó la ficción para convertirse en una de las relaciones más seguidas y adoradas por el público. Sus fans, el famoso harem de Hande y los Keremists, han sido testigos de cada paso, de cada gesto, de cada aparición pública. Sin embargo, el tiempo, como suele suceder, ha traído consigo cambios. Tras un periodo de aparente felicidad y de compartir abiertamente su relación, la pareja tomó caminos separados, o al menos, así lo anunciaron públicamente. Pero lo que ha intrigado a muchos no ha sido tanto la ruptura en sí, sino el silencio, el absoluto y desconcertante silencio de Kerem Bürsin cuando se trata de mencionar a Andercel. Es un silencio casi palpable, un vacío que sus seguidores intentan llenar con sus propias interpretaciones. ¿Por qué, si compartieron tanto, si su amor parecía tan genuino y visible para el mundo, ahora Kerem se muestra tan reservado? ¿Hay algo más detrás de esta aparente indiferencia? ¿Es una estrategia, una cuestión de respeto, o quizás simplemente una forma de avanzar? A lo largo de este vídeo, vamos a desgranar este misterio paso a paso. Analizaremos las entrevistas, las declaraciones, las redes sociales y, por supuesto, las teorías más populares que circulan entre los fans. Queremos entender las posibles razones de este silencio y ver si podemos llegar a una conclusión, o al menos, a un entendimiento más profundo de lo que podría estar sucediendo. Una de las primeras cosas que salta a la vista cuando se busca información sobre Kerem Bürsin y Andercel después de su ruptura, es la marcada diferencia en su forma de abordar el tema. Mientras que Hande en contadas ocasiones ha sido un poco más abierta, mencionando que guarda un buen recuerdo de su tiempo juntos y deseándole lo mejor, Kerem ha sido, como decíamos, un muro. Cada vez que los periodistas intentan sacarle alguna declaración sobre su expareja, se encuentra con evasivas, con cambios de tema, o simplemente con una sonrisa y un «estoy bien», sin profundizar en absoluto. Y este comportamiento, lejos de apagar la curiosidad, la aviva aún más. Podríamos pensar en varias razones. Una de las más comunes y quizás la más lógica desde una perspectiva de relaciones, es el deseo de mantener la privacidad. Cuando una relación es tan mediática, y cuando la ruptura no es precisamente amistosa, o al menos, no es algo que se quiera revivir públicamente, el silencio se convierte en un escudo protector. Kerem podría estar intentando proteger su propio espacio emocional, o quizás, y esto es importante, el espacio emocional de Hande. Un silencio deliberado podría ser una forma de mostrar respeto por la vida de ella, por su camino actual, y evitar reavivar viejas heridas o especulaciones innecesarias. Piénsenlo, si él hablara, cualquier cosa que dijera, por mínima que fuera, sería analizada, magnificada, y podría generar una nueva ola de rumores, algo que él, aparentemente, quiere evitar a toda costa. Otra posible explicación, y esta es una que muchos fans teorizan, tiene que ver con el profesionalismo. Ambos son actores exitosos con carreras que están despegando a nivel internacional. Quizás desde una perspectiva de imagen pública y profesional, Kerem sienta que mantener un perfil bajo y no hablar de su vida personal, especialmente de relaciones pasadas, es lo más conveniente para proyectar una imagen de seriedad y enfoque en su trabajo. Hablar constantemente de relaciones pasadas podría restarles seriedad como artistas, o dar la impresión de que están anclados en el pasado, algo que para alguien con ambiciones como las de Kerem, podría no ser ideal. Sus fans lo admiran por su talento y por su dedicación a su carrera, y él podría estar cultivando esa imagen precisamente manteniendo una separación clara entre su vida privada y su vida profesional. Además, no podemos olvidar el factor de las redes sociales. En la era digital, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a
los fans estar cerca de sus ídolos, pero por otro, son un caldo de cultivo para las interpretaciones y los juicios. Si Kerem hiciera una declaración pública sobre Ande, por muy inocente que fuera, inmediatamente sería analizada por miles, si no millones de personas. Cada palabra sería desmenuzada, comparada con supuestas pistas, y se crearían nuevas narrativas. El silencio en este contexto se convierte en la forma más segura de evitar ser malinterpretado o de alimentar un circo mediático que él, quizás, ya no desea protagonizar. Pensemos también en la naturaleza de las rupturas. No todas las rupturas son iguales. Algunas son amistosas, otras son más difíciles, y en algunas, las partes simplemente deciden que es mejor seguir adelante sin mirarse atrás. Si la ruptura entre Kerem y Ande tuvo algún tipo de complicación, o si simplemente decidieron que era lo mejor para ambos seguir caminos separados sin necesidad de justificaciones públicas. El silencio de Kerem podría ser simplemente una muestra de que él ha decidido pasar página de una manera definitiva y sin mirar atrás. A veces, la forma más saludable de sanar y avanzar es dejar el pasado en el pasado, y el silencio puede ser una herramienta poderosa para lograrlo. Otra teoría interesante que circula es la de una posible amnesia mediática autoimpuesta. Quizás Kerem, al darse cuenta de la intensidad con la que se seguía su relación, decidió conscientemente desconectarse de todo lo relacionado con Ande en el ámbito público. Esto podría ser una estrategia para recuperar su espacio privado, para evitar revivir constantemente los recuerdos, o simplemente para dar una señal clara de que la relación ha terminado y que él está enfocado en su futuro. Es como si dijera, lo que fue fue y ahora estoy aquí enfocado en lo que viene. También hay que considerar la influencia de su círculo cercano. A veces amigos o representantes pueden aconsejar a las celebridades sobre cómo manejar su imagen pública, especialmente después de eventos importantes como una ruptura. Es posible que Kerem haya recibido el consejo de mantenerse discreto y evitar hablar sobre su relación pasada para proteger tanto su reputación como su bienestar emocional. En el mundo de las celebridades, las decisiones sobre qué decir y qué no decir pueden ser estratégicamente importantes. Y aquí viene una de las preguntas clave: ¿hay alguna evidencia de que haya habido una animosidad real entre ellos? Aparentemente no. Después de la ruptura ambos han seguido caminos profesionales exitosos, y no ha habido declaraciones públicas negativas de ninguno de los dos hacia el otro. Esto de hecho fortalece la teoría de que el silencio de Kerem no proviene de una enemistad, sino de una elección consciente de mantener una distancia respetuosa. Si hubiera habido una gran pelea o un rencor profundo, quizás el silencio sería diferente, más tenso, o acompañado de indirectas. Pero su silencio es más bien un vacío, una ausencia de comentarios, lo cual sugiere un cierre tranquilo, aunque sea de puertas para afuera. Analicemos también el contexto cultural. En Turquía, como en muchos otros lugares, la imagen pública de los actores es muy importante. Si bien los fans aman ser testigos de las relaciones de sus ídolos, también valoran la profesionalidad y la discreción. Es posible que Kerem esté navegando en este delicado equilibrio, mostrando respeto por la privacidad de Ande y al mismo tiempo, manteniendo su imagen como un profesional serio y dedicado a su arte. Ahora, ¿qué pasa si hay algo más que simplemente discreción? ¿Y si hay un acuerdo implícito entre ellos para no hablar? A veces después de una ruptura, especialmente si ha sido dolorosa para uno o ambos, las personas acuerdan no exponer públicamente los detalles o hacer comentarios que puedan herir al otro. Si este fuera el caso, el silencio de Kerem sería una muestra de cumplimiento de ese acuerdo. Es una forma de honrar lo que alguna vez compartieron, protegiendo la dignidad y la paz de ambos. Otro punto a considerar es la evolución de su relación con los fans. Inicialmente su relación era una fuente de alegría para muchos. Pero con el tiempo y la ruptura, la dinámica puede cambiar. Quizás Kerem sienta que seguir hablando de Ande solo alimentaría la obsesión de los fans y les impediría avanzar. Al mantener el silencio podría estar intentando redirigir la atención de sus seguidores hacia su trabajo y hacia sus proyectos futuros, en lugar de seguir atrapado en el pasado de su vida personal. Es importante recordar que los medios de comunicación, a menudo, buscan crear controversia y generar noticias. El misterio del silencio de Kerem es, en sí mismo, una noticia jugosa. Si él hablara, la historia perdería su intriga. Por lo tanto, es posible que el silencio sea también una forma de jugar con los medios, de no darles el titular fácil que buscan. Es una forma de control sobre su propia narrativa. Y volviendo a la idea de la privacidad, pensemos en C.
¿Cuánta presión pueden sentir las celebridades? Cada aspecto de sus vidas es escrutado. Si Kerem tuviera un nuevo interés romántico, o si tuviera algo importante que compartir sobre su vida personal, seguramente lo haría en sus propios términos y en el momento oportuno. El hecho de que se mantenga en silencio sobre Ande podría ser una forma de decir, mi vida personal es mía, y no la voy a exponer públicamente a menos que yo decida hacerlo. Podríamos preguntarnos, ¿es este silencio una forma de evitar comparaciones? Si él hablara de Ande constantemente se harían comparaciones con su relación pasada, con su química, con lo que fue. Al no decir nada, él evita activamente entrar en esa conversación y se enfoca en construir su presente y su futuro. Es un borrón y cuenta nueva, pero de una manera muy estratégica y pública. En resumen, el silencio de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, lejos de ser un vacío sin explicación, parece ser el resultado de una combinación de factores, un deseo profundo de privacidad, un enfoque profesional en su carrera, una estrategia mediática inteligente y quizás, un respeto por el pasado y por la persona que fue Hande en su vida. No parece haber evidencia de animosidad, sino más bien una decisión consciente de cerrar un capítulo y seguir adelante sin mirar atrás, al menos en el ámbito público. Es un ejemplo de cómo las celebridades gestionan su imagen y su vida personal en un mundo donde la línea entre lo público y lo privado es cada vez más difusa. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desentrañar este intrigante silencio de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, explorando las múltiples capas de razones que podrían explicar su reserva. Hemos visto que, más allá de las especulaciones, su comportamiento parece ser una mezcla de respeto, profesionalismo y un deseo de controlar su propia narrativa. Es claro que, aunque la relación terminó, el recuerdo y el impacto que tuvieron en sus fans permanecen. Agradezco enormemente su tiempo y su atención en este vídeo. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con nuestras teorías? ¿Tienen alguna otra explicación para el silencio de Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos misterios y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.